Vamos a hablar ahora sobre temas de adultos, que es la situación del turismo, que como sabemos es uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia y que viene siendo víctima de esta tercera ola también, tal y como lo explicaba el ministro de Economía, Pedro Franque. Por eso hemos invitado al señor Carlos Canales, quien es presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. Señor Canales, buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Carlos, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ustedes son el sector que ha sufrido probablemente más por las restricciones vinculadas al toque de queda, a los aforos de los restaurantes y los hoteles, a las dificultades por el transporte y naturalmente a la llegada muy limitada de turistas del extranjero. Cuéntenos, por favor, cuál es el calendario que se prevé, qué les han dicho las autoridades del Estado para estimular la actividad en un sector que está llamado a ser fundamental para la economía peruana. Sí, Fernando, mire, el año pasado, el 2021 ha sido uno de los peores años de la historia turística del país. Apenas menos de 400.000 turistas extranjeros llegaron al Perú, de 4.5 millones que llegaban en el año 2019. Eso significa ya mirar una reducción del 90% del turismo receptivo. Felizmente, el turismo interno levantó en el último semestre y podemos llegar a unos 12, 13, 14 millones de viajeros nacionales, que ha permitido una ocupación promedio de un 30% de la hotelería nacional. Nosotros hemos tenido indicadores a nivel nacional de 60-70% de ocupación hotelera. Estas últimas medidas que se han venido dando obviamente generan una reacción, las entendemos, la salud es primero, nuestros trabajadores también, pero necesitamos medidas de reactivación. ¿Qué medidas hemos solicitado en un congreso que iniciamos el 7-8 con presencia del presidente de la República y con 6 ministros de Estado? Simplemente pedirles el tema del IGB. El IGB tenemos que exonerarlo por 3 años como mínimo, copiando el modelo de Argentina, el modelo de Colombia, el modelo de México, el modelo de Chile, ¿no? En los cuales se ha bajado a 0% cero IGB para los servicios turísticos, 5% para el IGB para los boletos aéreos. Impuesto a la renta. Hoy día pagamos 2% de los pequeños ingresos que tenemos como un pago a cuenta para que a fin de año nos lo devuelvan. Pedimos la exoneración del impuesto a la renta por 3 años también. Y el tema del ITAN. El ITAN es el impuesto que tenemos a los activos, que prácticamente para nosotros es confiscatorio porque venimos pagando sobre algo que no nos genera ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, necesitamos que el ITAN se mueva 3 años. Un reactiva que tenga que ser redimensionado. El reactiva, sabemos que ampliamos el plazo de gracia, necesitamos mínimo 24 meses adicionales para que el reactiva el plazo de gracia que se da y podamos pagar, porque estamos seguros que el año 2004-2005 se va a reactivar el turismo. Y por último, medidas de carácter promocional. El Estado tiene que invertir, como han hecho en Argentina, el previaje, como lo están haciendo en Colombia o en Chile, incentivando a que la gente de su país salga a traer. Y lo último es un tema muy importante, que nuestras campañas tienen que generar confianza, pero con lo que está aconteciendo hoy día, que tenemos cerrado Machu Picchu por un tema climatológico, pero además por agresiones de agricultores a turistas que estaban yendo de Sacsayhuamán hacia la estación, que regresaban, mejor dicho, han sido bloqueados, han sido agredidos, y eso no podemos permitirlo. O sea, nosotros apoyamos las medidas que puedan solicitar los agricultores, pero no tienen por qué dañar a ningún peruano, bloquearnos las carreteras y agredir, lo peor, agredir a los turistas que han tenido un turismo de terror, no un turismo de aventura, sino un turismo de terror, porque no los han contenido en el vehículo y los han obligado a dormir y bajándole las llantas incluso de los vehículos. Señor Canales, buenos días. Buenos días, Carlos. En el marco de este escenario que se presenta en el 2022, ¿cuál es la meta estimada por ustedes para el tema de recepción de turistas, ya sean nacionales o extranjeros? Y esto, ¿cuánto podría significar en lo referente a divisas, en lo referente a tema económico para nuestro país? Le pido nos espere un minuto porque vamos con los anunciantes y regresamos para escuchar su respuesta, por favor.
con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales. Y bueno, le había consultado, señor Canales, sobre cuáles son las expectativas o metas en cuanto a turismo receptivo para este 2022. Hablo obviamente de turismo nacional y extranjero. ¿Y esto cuánto podría significar en el tema de recepción de divisas, el factor económico que beneficia obviamente a nuestro país? Sí, Carlos. Mira, se necesitan por parte del gobierno dos medidas urgentes que son a la apertura del turismo fronterizo. El turismo fronterizo ha representado más o menos 1,5 millones de turistas prepandemia, ¿no? Básicamente por el ingreso por Chile, cerca al 1 millón de turistas chilenos que han ingresado por ATAC, ¿no? Entonces, si queremos reactivar, tenemos que trabajar de la mano con las autoridades gubernamentales chilenas, especialmente, que ellos, a pedido de sus empresarios, no quieren el ingreso de los peruanos, de los chilenos hacia el Perú, porque obviamente es la temporada alta de la zona norte de Chile, que es el turismo de playas, y en turismo interno entre Arica y Iquique. De tal forma que eso es vital, un ingreso, una apertura, y podemos captar el 50% de lo que era normalmente. 1,5 millones, podemos llegar a 600-700 mil extranjeros por turismo de frontera. Estamos contenidos con Bolivia, con Chile. El otro tema es duplicar el número de turismo a través de Jorge Chávez. ¿Qué se tiene que hacer? Trabajar con Estados Unidos, que nos acaba de poner el día de ayer un consejo para no viajar por temas sanitarios. El CDS de Estados Unidos ha indicado que no es recomendable venir al Perú por temas sanitarios. Entonces tenemos que demostrar que estamos casi al 75-80% de vacunación, que en turismo el 95% de los trabajadores en primera línea estamos vacunados con las 2 dosis, ¿no? Y en 70% por las 3 dosis. Perdón, señor Canales. Disculpe, esa advertencia que ha hecho Estados Unidos, ¿qué repercusión podría tener ya a nivel de turismo receptivo en términos generales? Técnicamente Chile y Estados Unidos son los que más turistas entran al Perú por todas las formas, ¿no? Entonces, obviamente, el decir que no vengan al Perú, no recomiendan, ¿no? Dicen, no recomendamos, solamente viaje cuando es estrictamente necesario. Obviamente nos pone en un país de riesgo de contagio, y eso tenemos que trabajarlo a través de relaciones exteriores, a través de PROMPERÚ, para que esa advertencia la podamos reducir. Ahora, las advertencias son usualmente de 15 días. O sea, podemos trabajar tranquilamente la reversión de esa medida, acreditando con números, cifras de que la gente no se contagia. Tenemos un problema muy grande con Brasil. El turismo brasilero hacia el Perú no se reactiva porque simplemente un boleto de avión vale $1,500, y a Europa desde Brasil cuesta $600 a $700, o Estados Unidos cuesta aproximadamente $500. Entonces tenemos un tema de revisar qué hacemos para que vengan más aerolíneas, las frecuencias se incrementen, y utilizar este tipo de informaciones para poder captar el turismo que hoy día está letargado, que lamentablemente necesitamos medidas de salvación y salvataje, que lo ha entendido el ministro Franque, el ministro Sánchez, y que eso implica que hay voluntad. Nosotros vemos que hay voluntad, sobre todo el ministro Franque, que al inicio nos dijo no a subsidios, no a exoneraciones. Se sabe que hoy día el turismo requiere de emergencia medidas económicas para poder hacer un salvataje al sector, sobre todo por la cantidad de empleos que nosotros hemos perdido. Por supuesto, genera naturalmente. Muchas gracias, señor Carlos Canales. Recordamos que usted es uno de los agentes gremiales más importantes del sector turismo en el Perú. Que tenga muy buenos días y gracias por su presencia en RPP. Vamos a hablar ahora con una dirigente sindical de la empresa Petroperú, la señora Gladys Aleman. Y naturalmente, si es que la entrevistamos, es que queremos saber cuál es el punto de vista de los trabajadores de esta empresa petrolera peruana respecto de las grandes noticias que nos afectan sobre el petróleo en el Perú, tanto en la costa de Ventanilla, el norte de Lima, como en la selva. Señora Gladys Aleman,